Vamos a tener hoy la conferencia número 249 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más vamos a ver cosas interesantes y el análisis de lo que ha transcurrido durante esta última semana. Pues vamos ya directamente al primero de los apartados, la creación de Dios. Una vez más con cosas verdaderamente interesantes. Pero vamos a iniciarlo poniendo dos textos. Génesis 1:26 y también versículo 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fijaos que dice señoré, no dice que los destruya, sino que sea el mayordomo el que lo cuide todo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y así consumó los días de la creación, 6 días, y al séptimo reposó, el sábado. Pues bien, vamos a ver ya las noticias dedicadas a este apartado. Bomberos rusos salvan a una gata moribunda con una máscara de oxígeno. Durante un incendio el animal quedó atrapado en un apartamento y se intoxicó por la inhalación de humo. Y lo que vamos a ver en definitiva es eso, señorear de verdad en la creación, cuidando y haciendo el bien también, ¿cómo no? Bien, el gato terminó bien, parecía muerto y se reanimó bien con la máscara de oxígeno. Le fue entregado a esta señora, una vecina, mientras la auténtica dueña se recupera de todo lo inhalado allí. Pero démonos cuenta también qué fácil podía ser decir es un animal, pues un gato aquí se queda, que se muera, o si ya está muerto es igual. Y en cambio no, procuraron reanimarlo y la verdad es que valió la pena. Se salvó una vida, aunque fuera también de un animal. Son creación de Dios. Pero esto ya es otro caso de esos que es tirar por tierra todo lo que Dios quiso que hiciese el hombre con la creación. Un mar de sangre. Japón mata más de 200 ballenas embarazadas. Los barcos balleneros zarparon a la Antártida sin la aprobación de la Comisión Ballenera Internacional. Decían que en verdad no eran para pesca, sino que eran para cuestiones en plan más de laboratorio, para que me entendáis. Pero una vez más, ya veis cómo funciona. Cuando algo conviene, no importan normas, se hace y se destruye la naturaleza de Dios. Con esto no estoy apoyando para nada Laudato Si, la encíclica del Papa, sino poniendo lo que siempre hemos creído los auténticos cristianos, que verdaderamente la creación hay que cuidarla. Otra cosa es que se utilice eso para llevarnos a un ecumenismo y a un nuevo orden mundial, donde el papado mande y consigue a Satanás los objetivos que busca a través de ello. Como siempre, ya veis que los caminos entre Dios y Satanás parecen casi juntos, paralelos, pero al final siempre hay un desvío. Y en el caso satánico es un desvío que lleva a la perdición eterna. Mirad también esto. Descubren un pez ciego que trepa por cataratas como una lagartija. La anatomía de estos peces podría ayudar a comprender, dicen, cómo evolucionaron nuestros ancestros, debido a que precisamente este animal rompe esquemas. Mirad qué nos dice aquí. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey ha documentado el descubrimiento de una extraña especie de pez, identificada como Cryptotora tamolica,
que habita en las cuevas de Tailandia y que posee características anatómicas únicas que podrían tener importantes implicaciones para la comprensión de nuestra evolución, informa The Independent. Actualmente existen otros peces que también utilizan sus aletas para caminar por el lecho marino, caminar entre comillas, pero por lo general se mueven con un rudimentario movimiento de salto. Sin embargo, este pez de las cavernas es muy diferente. Logra reptar empinadas paredes rocosas cubiertas por pequeñas cataratas, utilizando sus aletas delanteras y traseras, las cuales mueve de manera similar a como lo hace una lagartija. Lo curioso es que, con todo esto, ellos llegan a la conclusión que parece más casi ese tipo de eslabón de cuando los animales acuáticos pasan a la tierra a través de este tipo de movimientos con las aletas y después se transforman en patas y empiezan a caminar como si nada. Y finalmente salimos nosotros también, ¿eh? Bueno, qué absurdo. Y no se plantean cómo puede ser que este animal no haya evolucionado más y se haya quedado así. ¿Por qué se queda así? Si ha habido una evolución, un salto, esto ya debería haber desaparecido porque quedaba desfasado. Todo por no querer aceptar la creación de Dios, literalmente en 6 días. Si no aceptamos eso, no vamos a aceptar que habrá 6.000 años de historia, un día 1.000 años, como nos decía Pedro, el apóstol Pedro, y también el libro de Salmos, como referencia que habría 6.000 años de historia de pecado y después vendría el 7.º día, el descanso, el sábado milenial, en el cual nuestro Señor volverá en 2031, justo cuando se cumplen esos 6.000 años. Por tanto, hemos de ver una vez más las maravillas de Dios, pero como siempre se tuerce todo al terreno que precisamente no es de Él. Y mirad el movimiento. Curioso, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a entrar en el otro apartado ya tan habitual que es la crisis. Francia, la polémica reforma laboral de Hollande genera más enfrentamientos en París. Miles de personas han salido a las calles de París en protesta contra el polémico proyecto de la ley de la reforma laboral del gobierno francés. Tras los enfrentamientos entre los activistas y la policía, que ha lanzado gases lacrimógenos para dispersar la multitud, al menos 45 personas han sido detenidas. La reforma permitirá otorgar más flexibilidad a las empresas para contratar y despedir a los trabajadores y decidir las horas de la jornada laboral. Por tanto, todos esos pasos que Francia había conseguido desde hace años a nivel laboral, que eran prácticamente los que tenían mejor legislación al respecto, se están viendo cada vez más sometidas a la degradación. ¿Por qué? Por la famosa crisis. Vamos a ver el vídeo donde precisamente se registran estos enfrentamientos. Bien, ya veis la situación en Francia. Parecía que esto era solo de según qué países. Pues no, en Francia también. Y mirad esta noticia. Jubilados japoneses roban en tiendas para ir a la cárcel. Y ya era de esperar el porqué. Las cárceles de Japón se llenan de jubilados que se convierten en ladrones reincidentes al no poder permitirse vivir solos en libertad. La pensión que les dan no es suficiente para los gastos mensuales. Y luego no viven en buenas condiciones. Si van a la cárcel, tienen atención médica segura, tienen los alimentos seguros, ya no tienen de qué preocuparse. Y está creciendo el índice de robos entre jubilados. Realmente lamentable. Y Japón, un lugar teóricamente tan desarrollado. ¿Pero qué sucede en Japón? Cada vez hay más gente mayor y menos jóvenes. Con lo cual el esquema se está rompiendo y mantener las prestaciones de jubilación, ya veis lo que cuesta. Pero es curioso que para lo que sí hay dinero es siempre para armamento, ¿no? Pero bueno, ya veis, así está la situación. Qué triste hasta qué punto se está llegando. Y ahora entramos en las profecías ya archiconocidas de cada semana, las que nos están tocando tan de lleno también aquí en Europa, que tienen que ver con la situación de Siria, tienen que ver con la situación de Medio Oriente y tienen que ver también con cuestiones incluso de Turquía. Pero recordemos una vez más, eso que acontece allí afecta a todo el mundo y así estaba profetizado y así está siendo. Obama tras atentados en Bélgica. Mi prioridad absoluta es vencer al Estado Islámico. El mandatario llegó durante la madrugada a Argentina para reunirse con Macri,
En un punto de prensa llamó al mundo a estar unido contra el terrorismo. Ya sabéis, ese viaje que ha hecho Argentina, porque ahora Argentina se está acercando de lleno a Estados Unidos, el panorama está cambiando, Macri también se acerca de lleno al papado, para variar. ¿Y qué acontece? Pues la gran desgracia que ha pasado en Bélgica. Y eso sirvió para que Obama se manifestase así, estar unidos contra el terrorismo. Y además, evidentemente, ¿qué tiene que ver esto? Pues estar unidos todo el mundo contra el terrorismo querrá decir ecumenismo, andar todos bajo una misma ley. Y evidentemente, aparentemente será por un motivo bueno, ¿verdad? ¿Quién podrá decir no a esto? Qué bien se está urdiendo la trampa, ¿eh? Para lo que vendrá después. Y en España ha sucedido esto, concretamente en Madrid. Centro Islámico condena los atentados en Bélgica, pero sufre un ataque. Un grupo radical lanza bengalas incendiarias contra la mezquita de la M30 en la capital, a los pies de una carretera. Ellos se manifestaron condenando los atentados en Bélgica, pero aún y así les sucedió esto. Otras personas ya hace mucho tiempo que dicen que desde ese lugar se está haciendo mucha proliferación del fundamentalismo islámico. Bueno, pues de momento así está la situación. Era de esperar, hay gente que va a reaccionar de este modo tampoco, digamos, que precisamente bueno. Pero ahí está la situación. Enemistad, lucha de bloques. Diario israelí. Servicios secretos occidentales sabían de atentados en Bruselas. Un diario israelí alega que los servicios de seguridad occidentales sabían de los atentados terroristas registrados el pasado martes en Bruselas, la capital de Bélgica. Según el diario, estos servicios de inteligencia sabían con un alto grado de certeza del plan de los ataques en un futuro muy próximo. Incluso también tenían conocimiento del lugar exacto de estos ataques. El periódico, que no hace mención a su fuente, denunció que pese a la advertencia anticipada, la preparación de la inteligencia y la seguridad en Bruselas, también la capital de la Unión Europea, fue insuficiente. Y automáticamente esto ya da que pensar. ¿Cómo puede ser, si estaban tan bien avisados, que no hiciesen más para evitar? Pues ya veremos qué acontece a consecuencia de esos hechos producidos allí. Y lo vamos a ver dentro de poco en otras noticias. Los terroristas de Bruselas planeaban atacar plantas nucleares. Los terroristas que perpetraron atentados en Bruselas matando a 31 personas, primero planeaban atacar plantas nucleares del país, pero cambiaron de objetivo cuando fue arrestado uno de sus cómplices. Y atacar plantas nucleares, ya veis lo que puede llegar a significar. Al menos un gendarme turco muerto en un atentado con coche bomba del PKK. También en Turquía están en una situación tensa. Francia despliega una operación antiterrorista a las afueras de París y detiene a una persona. Todo, creen, con relación a los atentados que hubo precisamente en Bruselas. Y ha acontecido también esto que ha pasado bastante desapercibido. Unos traductores bíblicos son asesinados brutalmente y precisamente en Medio Oriente. Trabajaban en un proyecto de traducción de la Biblia a 8 idiomas. Pues entraron los asesinos, los masacraron y hubo uno que escapó con vida porque quedó debajo de los cuerpos de sus compañeros muertos. Y ahora dicen que ellos no se van a arrugar, sino que van a hacer aún más arduamente el trabajo para terminarlo cuanto antes mejor. Aún hay personas que siguen firmes en la fe, incluso después de vivir situaciones así, porque su ilusión es seguir el mandato de Cristo, que el mensaje llegue a todo el mundo, que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Lo bueno sería es que además llegase sin malas interpretaciones. Pero bien, ya veis, en este caso, cristianos muertos de este modo. Una vez más, todos son cosas que van a apoyar ese ecumenismo, todos juntos contra ese Islam radical. Y el cristianismo deberá ser defendido. Recordad esto. Algo deberán hacer. Detenidas 7 personas en los barrios bruselenses de Jet, Schaerbeek y Forest. ¿Por qué? Pues relacionado también con más de lo mismo en Bruselas.
Japón, evacúan un tren de alta velocidad al hallar un polvo blanco sospechoso en los vagones. Después no se sabe qué ha llegado a ser, al menos parece ser que la noticia no ha seguido más. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que sea algo realmente malo o no, la gente ya está con temor, incluso en Japón. Puede ser terrorismo, claro, pues todos pendientes de cualquier situación. Mientras tanto, en Yemen mueren 9.000 civiles por ataques de la coalición, según los rebeldes hutíes. ¿Y de qué coalición se trata? Pues la coalición militar árabe encabezada por Arabia Saudita, que comenzaron hace un año. El Yemen, la antigua Etiopía, que aparece en los textos bíblicos de Daniel 11, sigue recibiendo los ataques del rey del norte, porque esta coalición árabe está siendo, como no, apoyada también por Estados Unidos. Bélgica anuncia el envío de cazas F-16 para bombardear a Estado Islámico. Esta es la consecuencia de lo que aconteció en Bruselas. ¿Permitido o no permitido? Pero al final, esta es la conclusión. El desenlace, enviar bombarderos para atacar al Estado Islámico. A veces las cosas parece ser que no pasan porque sí, ¿verdad? Da que pensar al menos. Explosiones en Bruselas durante una redada antiterrorista. Hubo 2 explosiones también. Están buscando a los terroristas y van aconteciendo esta serie de cosas. Continuamente la gente en tensión por el que puede llegar a pasar. El Estado Islámico planea un ataque radiactivo en Europa. ¿Y de qué se trata? Pues mirad esto. La célula del Estado Islámico que operaba en Bruselas planeaba perpetrar un atentado radiactivo en una zona pública concurrida, según el diario británico The Times. Si esto llegara a pasar, dicen que podían conseguir fabricar una bomba sucia radiológica. Imaginaos qué estragos podía llegar a ser. ¿Serán verdad este tipo de noticias? ¿Serán rumores? Bueno, ahí están. Y la verdad es que estamos viendo cómo puede pasar cualquier cosa tranquilamente, desde luego. Al menos 26 muertos en un atentado suicida en Bagdad y 17 en otro atentado en Yemen. Es un no parar, continuo, por todas partes, ya veis. Y vamos a ver un vídeo. Al menos 26 muertos en un atentado suicida en Bagdad y 17 en otro atentado en Yemen. Y mirad, esto sucedió en un campo de fútbol de los de allí, que no tienen nada que ver con los de aquí, y en una entrega parece ser de premios. Cuando todos están tan tranquilos allí, realmente estremecedor. Todos tranquilos y de repente alguien explotándose allí en medio. ¿Para qué? ¿Para ganarse el cielo? ¿Ganarse un paraíso con 7 vírgenes? ¿Se creen eso? ¿Qué les hacen para programarlos así? ¿Importa la vida de los demás? Parece ser que no, deben ser infieles. Ya, ¿qué importarán, no? Qué triste. Qué corazón hay que tener, qué mente hay que tener, tan alejada de Dios, para amar tan poco al prójimo y tan poco a sí mismo. En Bélgica matan a un guardia de una central nuclear y roban su tarjeta de acceso, con lo cual imaginaos ya lo que podrían estar buscando con todo ello. El Estado Islámico hace explotar la Torre Eiffel en un vídeo propagandístico. No ha sucedido de verdad, es un vídeo, pero ¿qué están haciendo con esto? Lanzando amenazas directamente sobre Francia. Yihadistas de París y Bruselas planeaban atacar una iglesia, un templo cristiano. Si hacían este gran golpe, imaginaos una vez más qué puede llegar a pasar. ¿Se irá juntando todo el cristianismo? ¿Contra quién? Es evidente, ¿no? Tarde o temprano veremos cosas aún más graves, porque hasta que no consigan lo que buscan, no van a parar. Detenido en Holanda un francés sospechoso de terrorismo a petición de Francia. Ya veis, también en Holanda hay esa situación. La estrategia de Estado Islámico en Europa menciona en España, pero menos que otros países. 2 miembros de Estado Islámico han detallado a The Guardian lo que se habló durante una reunión clave de sus líderes días antes de los atentados de París.
En un encuentro en la ciudad siria de Tabqa, trataron los próximos pasos a seguir y cómo debían cambiar el enfoque para exportar el terror y el caos a Europa. La clave estaba en enviar de vuelta a casa a combatientes extranjeros para que establecieran células durmientes a la espera de recibir órdenes de ataque. En la reunión hablaron de enfocar su estrategia en Italia, Bélgica, Francia, Alemania y el Reino Unido. Dijeron que el Reino Unido era el país más difícil. Bélgica era fácil, también mencionaron España, pero no tanto como el resto, ha asegurado uno de los miembros del Estado Islámico. Una vez más, sembrar el terror y el miedo por todas partes. No habrá un lugar seguro y la gente tendrá temor de vivir, desde luego, y harán cosas para intentar superarlo, pero el temor estará y va a ser la forma quizás de que alguien vuelva a coger el poder. Pensad en ello. Al menos 72 muertos y 359 heridos tras un atentado suicida en un parque en Pakistán. ¿Y contra quiénes fueron? Pues no todos, pero casi todos eran cristianos que celebraban la Pascua católica en ese lugar. Y era un parque básicamente infantil, donde habían muchos niños y mujeres. Pues prácticamente la mitad eran niños y murieron. Una vez más, estragos por todas partes. ¿Pero veis dónde? En Pakistán. ¿Se estará buscando también que Pakistán se vea involucrado de lleno en toda esta cuestión? Ya da que pensar por todos lados, ¿eh? Recordad que hace años veníamos diciendo todo esto y ahora está pasando. Abdalá II de Jordania. Turquía deliberadamente exporta terroristas del Estado Islámico a Europa. El monarca jordano cree que Turquía forma parte de un desafío estratégico para el mundo. Mirad una vez más, vuelve a salir una noticia apuntando hacia Turquía. Y cuando está hablando un aliado de Estados Unidos y un aliado del papado, cuidado, porque ya están habiendo demasiados indicios en cuestiones sobre Turquía. Vigilemos porque Uriah Smith comentó la profecía y aplicó también que Turquía iba a tener un papel determinante en toda esta situación mundial del tiempo del fin. Y parece ser que no se equivocó para nada. Y bien, después de hacer este repaso, vamos a entrar en este otro apartado, ciencia y tecnología. Desde luego, seguro que estos apartados los seguiremos manteniendo por mucho tiempo, porque tanto el anterior como este no van a detenerse. Y la profecía que nos hablaba de que la ciencia aumentaría, que era el conocimiento bíblico de la profecía en el fin de los tiempos, también evidentemente puede tener su connotación de la ciencia en plan tecnología, como todos conocemos. Mirad esto, face to face, captura y recreación. ¿En qué consiste? Pues se encargan de coger una serie de vídeos y a través de un sistema, a tiempo real, veréis que hay una persona que hace unas muecas y lo pueden aplicar a la imagen de cualquier otra persona. Aquí veis, por ejemplo, al expresidente Bush. Y los gestos que hace ese actor, resulta que lo recoge a través de ese programa y hace que alguien, que es una filmación, haga exactamente lo mismo, distorsionándole muecas su cara, lo mismo que hace el actor. Aún se nota algo extraño en esa expresión, pero como esto lo mejoren un poco más, imaginaos qué pruebas podrán llegar a mostrar cuando realmente no haya sucedido lo que veamos en imagen. ¿Hasta qué punto la confusión puede llegar a ser total? Y ahora quizás solo parece un juego. Impresionante para conseguir unos efectos que pueden desvirtuar totalmente un hecho real. Así trabajan los primeros obreros biónicos en Japón. Empresa que publicó vídeo en YouTube dice que los obreros de toda edad podrán trabajar en igualdad de condiciones. De toda edad. Con ese tipo de exoesqueletos que llevan, levantan pesos con una facilidad relativamente asombrosa y evidentemente esto puede hacer que las personas puedan seguir trabajando durante más años. La verdad es que también da de qué pensar esto, ¿eh? ¿Será que es una cuestión que quieren que los jubilados sigan trabajando durante más tiempo y se jubilen más tarde?
Bueno, aquí aparecen que lo llevan personas jóvenes y personas mayores. Desde luego podrán hacer movimientos bastante considerables durante más tiempo y sin lesionarse. Pero estos exoesqueletos son realmente asombrosos. Podéis encontrar vídeos al respecto. La piel electrónica autocurable puede ser realidad pronto. Científicos del Instituto Technion de Haifa han usado un nuevo polímero sintético para desarrollar un sensor flexible que simula las propiedades de cicatrización. Imagínese una piel artificial que cicatriza sola. Imagínese una prótesis que tiene el sentido del tacto. Estos increíbles avances están un paso más cerca de convertirse en realidad gracias a ingenieros químicos que hacen investigaciones en el Instituto de Tecnología Technion. Por tanto, ya veis que hasta esto podrá llegar a ser una realidad total, y en breve. Y algo más sobre robots. Abre en Japón la primera tienda atendida exclusivamente por el robot Piper. Mirad este gracioso robot que hasta ahora atendía en comercios, pero no eran exclusivamente los que llevaran el comercio, ahora ya sí. Ya no van a necesitar a personas, ellos van a atender a los clientes directamente. Mirad el vídeo. El robot Pepper, que no Pepe, es el que va a hacer trabajos como un Pepe, trabajando por los humanos y para los humanos. Con lo cual, ya podéis imaginar que si esto va proliferando así, habrá mucho más paro. Van a sobrar personas a este paso. Es interesante, la ciencia avanza y con cosas asombrosas, pero todo va a traer sus consecuencias también. Y ahora un apartado para Latinoamérica. El presidente Morales anuncia que en abril viajará, mira por dónde, al Vaticano. El mandatario boliviano, señaló que fue invitado por el Papa Francisco para participar a una reunión. Y mirad qué dice. En abril del próximo mes he sido invitado por el hermano Papa para una reunión, para algunas actividades en Roma. Aprovecharemos siempre en comentar y expresar nuestra solidaridad, pero también, como siempre, recibir sus bendiciones, anunció el presidente en declaraciones reportadas por la Agencia Boliviana de Noticias. Es curioso, dice recibir sus bendiciones, cuando él se dedica a hacer también ritos ancestrales de allí, nativos. ¿Qué tiene que ver una cosa con el cristianismo? Bueno, va a recibir sus bendiciones igualmente. El presidente de Bolivia, que se encontraba en Cobija para participar en un acto de recepción de proyectos, dijo que conoció al pontífice en Brasil cuando Francisco viajó a la Jornada Mundial de la Juventud en el primer viaje que realizó como Papa en América Latina. Añadió que el Santo Padre le dijo que lo acompañaba con oraciones y bendiciones, motivo por el cual el mandatario solicitó el viaje apostólico que se realizó en julio de 2015. Con su visita, dijo el presidente indígena, nos fortalecimos como católicos. Es curioso, ¿eh? Dice como católicos, él habla como si fuera católico y a su vez hace cuestiones de espiritismo. Pero fue importante su mensaje en la Catedral de La Paz de apoyo al tema marítimo, algo impresionante. Es el segundo papa que apoya esta demanda para que Bolivia vuelva al Océano Pacífico con soberanía. Con lo cual, ya veis, va a haber una cuestión política entre dos países por esta cuestión. Y cuidado, porque ahora, ya veis, catolicismo que dicen que no tiene nada que ver con espiritismo, va unido y recibido con bendiciones papales. ¿Será que en el fondo catolicismo y espiritismo también va unido? Claro, por las creencias, evidentemente. Estudiad vuestras Biblias y lo veréis con claridad. No es ninguna salvajada lo que estoy diciendo. Si alguien cree en la inmortalidad del alma y oye las palabras del actual Papa, que si madre tierra, hermano pájaro y la hermana cebolla, pues ¿qué podemos pensar al respecto? Panteísmo, como las creencias ancestrales. Una vez más, cuidado con lo que creemos. O vamos de verdad al texto bíblico o vamos a caer en esa confusión. Pero además, mirad, cuestión política y papas en medio, para variar. Guerras y rumores de guerras. Profecía de Jesús que lo avisaba, y una vez más la tensión con Corea del Norte. Está dispuesta a lanzar un ataque nuclear preventivo. Y
Ya sabéis, si hay signos de agresión por parte de Estados Unidos, es cuando lo harían, y esto lo anunciaron en su embajada norcoreana en Moscú. Pero no es todo. ¿Hasta dónde pueden llegar los misiles de Corea del Norte? Pues mirad este radio, ¿estáis por allí, en una franja de estas? Nosotros sí, y tantísimos otros. ¿Llegará a ser una realidad? Pues ya veremos. Pero las amenazas de guerras y rumores de guerras están ahí. Corea del Norte amenaza en un vídeo con un ataque nuclear sobre Washington. Una vez más de lo mismo. Si los imperialistas americanos nos provocan un poco, no dudaremos en golpearlos con un ataque nuclear preventivo, advierten en un vídeo. Y así está la situación, tensa. Y entramos en otro apartado, como en los días de Noé o como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando se manifieste. Y eso ya está llegando de lleno, igual que antes. Y además sus pensamientos serán de continuo solamente el mal. Y aún habrá más, y a lo bueno dirán malo y a lo malo bueno. Pues ahora aparece esto. Un poeta quiere crear la versión LGBT de la Biblia, ya sabéis, cuestión de gays, lesbianas y demás. ¿Y qué dice? Pues mirad, la Biblia no me representa, sino que me condena. ¿Cómo podría ser parte de ese sistema de creencias? ¿Por qué? Pues porque él pertenece a este grupo de personas. Y ahora, pues, ¿qué hace? Retocar lo que no le va bien de la palabra de Dios para que se adapte a lo que él quiere. En vez de cambiar él, pues quiere cambiar la palabra de Dios. En fin, qué cosas, ¿no? Pues esto cada vez más es lo habitual. Y tristemente habrá personas que estarán totalmente de acuerdo. En vez de perfeccionarnos y buscar la santidad, hemos de ir totalmente hacia el revés en plan cangrejo. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Se repite la historia de los tiempos pasados. Y ya sabéis lo que pasó en tiempos pasados, ¿no? Mirad este artículo que también, aquí está en inglés, vamos a ver más o menos traducido al español automáticamente. Disney, Marvel van a boicotear el estado de Georgia si la libertad o la ley religiosa, la ley de libertad religiosa es aprobada. ¿Y en qué consiste? Pues, bueno, ellos allí han hecho algunas filmaciones y a partir de ahora dejarán de hacerlas si hay ese tipo de ley que puede ser discriminatorio contra lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren, pues ya os podéis imaginar en qué consiste, ¿no? Siempre tiene que ver con asuntos que aparezca tema de homosexualidad y cosas parecidas al respecto. Por tanto, estas productoras dirán, allí ya no vamos a hacer nada. Y no es solo en ese lugar, o es mejor dicho, no son solo esas compañías, sino además hay más. Hollywood se une para rechazar un polémico proyecto de ley homófobo de Georgia. La polémica ley de Georgia, en caso de aprobarse, protegería a líderes religiosos y a propietarios de negocios que se nieguen a dar servicios a homosexuales. Disney, Viacom, AMC, Starz, 21 Century Fox, Lionsgate y Weinstein Company son algunas de las compañías que han rechazado el proyecto de ley. Han amenazado con dejar de rodar series y películas en dicho estado. Ya veis qué potencia hay detrás de estas grandes empresas que son capaces, con lo que mueven económicamente, a poder causar un boicot hasta en un estado. Realmente impresionante. Y todo esto es lo que van a transmitir después en conceptos en sus películas, lo que toda la gente, viendo peliculitas de acción o de las que sean que atraen a tantos, van a ir captando esos mensajes, los van a hacer propios, los van a asimilar, todo va a ser normal, y así va a pasar lo que va a pasar, el mundo como en los días de Noé, de Lot, etc. Y después vendrá el fin. Y eso está a punto ya de acabarse. Y mirad esta otra noticia. Desde los 7 años los alumnos del Reino Unido envían mensajes sexuales. Adolescentes, incluso niños de hasta 7 años, comparten mensajes o fotos de carácter sexual en las redes sociales, según un sondeo del Sindicato de Profesores difundido el viernes.
Un 63% de los profesores dicen que tienen alumnos de 14 años que utilizan las redes sociales para enviar mensajes y fotos sexuales, según el sondeo del sindicato NASUPT, efectuado ante 1.300 profesionales de la enseñanza. Un 45% de los profesores dan cuenta de alumnos de 13 años que envían mensajes sexuales y 25% menciona a muchachos de 11 años. Lo más sorprendente es que una minoría de profesores mencionó en la encuesta que niños de 9, 8 incluso 7 años suelen enviar mensajes sexuales. Otro dato de la encuesta es que la mitad de los profesores interrogados dan cuenta de que muchos alumnos utilizan la red para mensajes sexistas o racistas e insultar a camaradas de clase. Además, muchos profesores constatan que los alumnos utilizan las redes sociales para insultarlos, burlarse de ellos o formular falsas acusaciones. Durante los 3 años en que la NASUPT efectuó la encuesta, la situación se agravó, declaró Chris Cates, secretario general del sindicato. ¿Hasta qué punto se está llegando? Quizás ahora empezaréis a ver un poco más con claridad todo eso que acontecía registrado en la Biblia, que llegaba a un punto en que hasta los niños ya no tenían solución, porque habían subido de tal modo, el mal estaba tan impregnado ya en ellos, que no había posibilidad de cambio. Y ya sabéis lo que aconteció, ¿no? Leed los registros bíblicos y lo veréis con claridad. Todo porque ya habían llegado a un límite. Y cuando se llega a un límite, ya no hay marcha atrás. Y aún no aprendemos del pasado. Y rechazamos la historia porque decimos que son mitos o que había un Dios cruel allí, etcétera, etcétera. Pues estamos avisados, la historia se iba a repetir al fin de los tiempos y Jesús volverá a poner punto y final a todo este drama. Accidentes. Al menos 12 portugueses mueren tras chocar su minibús con un camión en Francia. Una vez más, otro accidente seguido prácticamente, ya veis, de los que vimos la semana pasada. Cambio climático, laudato si. El fin de una era, la familia Rockefeller retira sus activos de las compañías de petróleo y carbón. No hay ninguna razón sensata para que las empresas sigan explorando nuevas fuentes de hidrocarburos. Y ahora uno se pregunta, ¿y cómo puede ser? Estas familias que siempre han vivido teóricamente de esto, ¿ahora van a retirarse de este negocio? ¿Por qué? Pues porque los mismos que están detrás de una cosa van a estar detrás de la otra. Nuevas alternativas, vale, muy bien. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Cambio climático. ¿Y eso qué va a generar? Mucho más dinero también. Pero a su vez, ¿qué va a generar? Pues una vez más, la gente que está puesta en sociedades secretas como los Rockefeller van a trabajar junto al Vaticano para conseguir llevar la mentalidad de un cambio de era, de que el cambio climático necesita de laudato si, de la encíclica del Papa para arreglarlo todo. Tiempo al tiempo, pero todo va en esa dirección. Y atención ahora a esto también, que no deja de ser sorprendente. Aquí veis un escrito que está en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español, donde aparecen esos agujeros gigantes en Siberia, que dicen que también tiene que ver con el cambio climático. Por cuestiones de metano, se mezcla con el agua o el hielo y llega a provocar explosiones tremendas. Y todo esto es debido al cambio climático, dicen. Bueno, otras personas llegan a decir que es curioso que también pase donde está cerca algún tipo de yacimiento petrolero o de gas. Bueno, todo da que pensar, ¿eh? Pero hasta qué punto todo viene dado o se nos muestra así como por cuestión de cambio climático. Habrá que solucionarlo por todas partes. ¿Y cómo? Si todo el mundo está sufriendo estas cosas, va a ser necesaria una ley en todas las naciones, ¿no? Viva Laudato Si. Viva el domingo como día de reposo para arreglar el mundo. Eso es lo que quiere el papado. La Tierra vivirá supertormentas y megatsunamis este siglo. Londres y Nueva York podrían quedar sumergidas dentro de los próximos 50 años. Bueno, seguramente eso pasará antes. Porque si en 2031 viene Cristo y habrá grandes ciudades portuarias que van a desaparecer, y está escrito así por profecía por Ellen White, y no fallará, seguro, como ninguna otra,
cuidado donde vais a vivir. Y no van a ser los únicos 2 lugares, por supuesto. Habrá muchísimas más ciudades donde millones y millones de vidas van a desaparecer. Serán por supertormentas, será por megatsunamis, será por guerra, será por terrorismo, será por cualquier otra manifestación de destrucción, pero va a pasar. Pero todo esto nos está mentalizando, cuidado, el cambio climático, hay que buscar una solución, hay que buscar Laudato Si. Y hablando de Laudato Si, pues entramos en el apartado para el Vaticano. Ecumenismo. Vamos a ver un vídeo que tiene unos cuantos días, pero que nos va a venir muy bien para todo este tema del ecumenismo y cómo el Vaticano está trabajando para ello. Vamos a ver al jesuita Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, y las actividades del Papa Francisco en el mundo. Bien, ¿os habéis fijado lo que dice el padre Lombardi? El ecumenismo del Papa avanza imparablemente, desde luego. ¿Qué va a suceder? Dentro de poco se van a juntar con los ortodoxos, los distintos ortodoxos, en la isla de Creta. Y allí van a tratar y a lanzar más fuertemente el ecumenismo entre ellos. Pero también recuerda que en octubre habrá otro encuentro, precisamente con la Reforma protestante, en los países escandinavos, en el norte de Europa, celebrando el 500 aniversarios de la Reforma, y que va a ser un impulso vital, evidentemente, ¿para qué? Para el ecumenismo con los protestantes. Qué bien trabajan los jesuitas, qué bien lo están haciendo, y están haciendo sucumbir a todas las otras denominaciones cristianas de un modo estrepitoso, infiltrando, trabajándolos por dentro, dándoles también ofrecimientos por fuera, y todos van cayendo uno a uno. Qué pocos se van a librar de ese ecumenismo satánico, que parecerá tan bueno y así se va a mostrar. Estas palabras fueron pronunciadas precisamente durante la visita del Papa a México, y esto fue en febrero. Podíamos haberlo incluido allí, pero es que ahora viene mejor dado que nunca, porque mirad lo que vamos a ver también ahora. La misericordia del anticristo, ecumenismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, soy musulmán y deseo encontrar al Papa. Los prófugos del centro de recepción Cara, en donde el Papa lava los pies a 12 refugiados, señalaron su alegría por la visita. Quiero decirle al Papa que los musulmanes no somos terroristas. Lamento lo que ha sucedido en Francia y en Bélgica. Lo escribió en una carta el joven senegalés y musulmán Camaso Guiro, huésped en el centro para inmigrantes ubicado en Castelnuovo di Porto, una localidad a unos 30 kilómetros de Roma, donde el Santo Padre estará este Jueves Santo por la tarde para el rito del lavado de los pies a 12 refugiados durante la misa in Coena Domini. En la carta, el joven que abandonó Senegal debido a las guerras del sur del país señala que en los conflictos perdió a su esposa y a su padre. Después escapó a Italia para iniciar una nueva vida y para trabajar y vivir en un país pacífico. Desde hace mucho tiempo, prosigue el joven, deseaba encontrar al Papa, aunque yo soy musulmán, para agradecerle todo lo que está haciendo por los pobres y por la paz. Le deseo al Papa Francisco, concluye la carta, una vida larga y mucha salud, y le agradezco a Italia porque me salvó la vida. Y así después escribe otra chica, y etcétera, etcétera. Musulmanes que están siendo cautivados por el papel que está haciendo el anticristo, mostrando por un lado la cara buena y amable, mientras por detrás están haciendo todo lo que hacen para provocar estas situaciones. Y estos pobres no lo saben, porque si lo supieran, no se dejarían lavar, supongo, los pies por él, precisamente. Pero bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Os habéis fijado de qué creencias son? Musulmanes, y le iba a lavar el Papa los pies a ellos, ¿no? Pues mirad, así sucedió. El Papa lava los pies a 11 refugiados, pero a su vez también a una trabajadora de ese lugar, y en total 12. Y él, como si fuera Jesús, lavando los pies, besando los pies, etcétera, etcétera. ¿Quién había allí? Musulmanes, hindúes, coptos y evangelistas. ¿Qué es eso en definitiva? Ecumenismo. ¿Y por qué? Pues era de esperar. El Papa lo está trabajando a todos los niveles y va a conseguir lo que busca.
hay muchas frases que no tienen desperdicio, muchos gestos que no tienen desperdicio. Veréis que el Papa habla también de su propio gesto como ejemplo. Mirad el vídeo, escuchad cada una de sus palabras, mirad los hechos y vais a ver qué bien tendida está la trampa. Un líder de moral absoluto. Mientras en Europa hay problemas con los refugiados, para atenderlos, el Papa saluda a uno por uno de los casi 1000 asistentes que habían allí. Los políticos hacen eso, ¿verdad que no? Él sí. ¿Quién es el líder moral absoluto? Pero os habéis fijado también de la forma de hablar, diciendo que detrás de todo esto hay la traición, como Judas, que alguien estaba por detrás de Judas. ¿Y de quién habla ahora, en este caso? De los fabricantes de armas. Cuando ya salieron escritos dando indicios de cómo el Vaticano también participaba de todo ello. Pero ya se sabe, después las cosas se desmienten, que no, que no. Y por si fuera poco, musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangélicos, todos puestos allí. No importa tu religión, lo que importa es que tenemos un Dios común. Todos somos, en principio, ¿el qué? Pues uno. Perfecto, ¿verdad? Queda muy bien decir todo esto, es muy bello, muy bonito estar todos unidos. ¿A quién van a considerar el líder de todos ellos? A un señor vestido de blanco, por supuesto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que harán caso a lo que él implante. Y si después él llega a decir que hay que apoyar la familia el domingo, en todo el mundo, para el bien de todas las naciones, para no solo el bien de familia, sino el bien de la familia mundial, todos van a hacerle caso. Y así, como la verdad importa poco, la Biblia en verdad importa poco porque para ellos primero es la tradición, los mandamientos de Dios van a ser porquería, van a ser pisoteados, y todo aquel que siga diciendo que el sábado es el día de Dios y que ellos han cambiado los mandamientos y cambiaron los tiempos y la ley, como decía el texto en Daniel, dando pruebas de quién sería esa bestia, ese anticristo, el papado, pues ¿qué van a sufrir? Todo menos darles las gracias, ¿entendéis? Qué panorama tan bien hecho, qué bien trabajan los jesuitas. El Vaticano sabe lo que debe hacer. Tiene una agenda satánica muy bien delineada y lo está cumpliendo a la perfección. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo, dice el texto bíblico. ¿Y por qué sabe Satanás que le queda poco tiempo? ¿Os lo habéis planteado? ¿Es adivino acaso Satanás? ¿Es Dios? No. Pero como sabe las profecías bíblicas, sabe que habría 6000 años de historia desde la entrada del pecado y que después hay la segunda venida de Jesús. Y sabe que para eso le quedan 15 años. En 2031 vuelve nuestro Señor. Por tanto, los últimos pasos, como decía Ellen White, serán muy rápidos, y así están siendo. Y o nos preparamos y sabemos la verdad, o vamos a sucumbir al engaño satánico y perderemos la vida eterna. Mirad hablando del líder moral, y Laudato Si. Encuesta revela que el Papa Francisco es el líder mundial más popular. Los resultados de la encuesta llevada a cabo por Gallup International, con el fin de estimar la actitud hacia el Papa Francisco en el mundo, muestran que el Sumo Pontífice es el más popular de los líderes mundiales. Y con distancia, ¿eh? Con un índice de más 41, que representa un promedio entre la actitud favorable y no favorable de los encuestados, el Papa Francisco adelanta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tiene más 30, la canciller alemana Angela Merkel, más 13, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, más 10, y el presidente de Francia, François Hollande, más 6. En la encuesta han participado ciudadanos de 64 países. Bien. ¿Alguien aún cree que lo que venimos diciendo durante tantos años es mentira? ¿Alguien cree que lo que dice Ellen White en el libro El conflicto de los siglos es falso? Escrito en 1888 decía todo esto, todo lo que estamos viendo. ¿Alguien cree que la Biblia, las profecías bíblicas bien interpretadas, no erróneamente, nos hablaban ya de todo esto? Y así lo dijeron los pioneros adventistas desde hace 150 años o más.
¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? No tendremos excusa ante Dios. La verdad es clara. Y o la seguimos a tope o vamos listos. No habrá salvación si no hacemos las cosas que Dios quiere con la verdad que Él quiere. Y eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que portar mal con el resto del mundo, porque debemos hacerlo todo para estar bien con el mundo, pero sin transigir en las cosas de Dios. El Papa en el Coliseo: oh cruz de Cristo, hoy te seguimos viendo. El Santo Padre concluye el Vía Crucis señalando en una plegaria las injusticias y esperanzas de hoy, y que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche. Qué bellas palabras, ¿eh? Bueno, pues hizo todo su discurso y empezó a hablar de la cruz de Cristo, símbolo del amor divino y de la injusticia humana, icono del supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necedad, instrumento de muerte y vía de resurrección, signo de la obediencia y emblema de la traición, patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria. Y dicho todo esto, empieza a decir: oh cruz de Cristo, y va haciendo referencias a cuestiones que parecen muy bellas, como prácticamente una reseña de las bienaventuranzas, pero en plan distinto. Y va hablando de una cosa tras otra, y todo en definitiva se podría condensar en Laudato Si. Mirad este apartado: oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los destructores de nuestra casa común, que con egoísmo arruinan el futuro de las generaciones futuras. Laudato Si, nada más que eso, por todas partes. Y con un camuflaje de bellas palabras y de tocar sentimientos y de mostrar injusticias, evidentemente quedan como los líderes morales, otra vez más, los cuales deben ser seguidos para que todo el mundo pueda estar en bien con Dios y con el resto. Y una vez más el engaño satánico, el plagio satánico puesto en bandeja, donde tantos van a querer comer de él. Adorando imágenes. El Papa inició la ceremonia de la Pasión de Jesús rezando postrado. Ya sabéis que esto lo hace cada año. El predicador recordó que perdonando Dios no renuncia a la justicia, renuncia a la venganza, porque quiere que el pecador se convierta y viva. Y bien, ya sabéis que se hace toda esa parafernalia, hay una homilía, en este caso por el señor Cantalamessa, que ya vimos también en esa reunión especial que tuvimos para mostrar su escrito o su charla sobre el ecumenismo impresionante. Pues empiezan a decirnos varias cosas y hablan de los ataques brutales que hubo precisamente también en Bruselas. Y después, mirad todo esto. Ha dicho que el mundo será salvado por la belleza, recordó el sacerdote capuchino. Aunque también la belleza puede desviar a muchos. En cambio, hay una sola cosa que puede salvar realmente el mundo: la misericordia. La misericordia de Dios por los hombres y de los hombres entre ellos. Esa puede salvar en particular la cosa más preciosa y más frágil que hay en este momento en el mundo: el matrimonio y la familia. Falta decir, y el domingo, porque lo que puede salvar a un matrimonio de resbalar es la misericordia entre los cónyuges. La homilía concluyó pidiendo a Dios: haz caer del corazón de las personas, de las familias y de los pueblos el deseo de venganza y haznos enamorar de la misericordia, y que este año santo de la misericordia encuentre una respuesta concreta en nuestros corazones y haga sentir a todos la alegría de reconciliarse contigo en el profundo del corazón. La ceremonia prosiguió con la adoración de la Santa Cruz, que fue llevada en procesión por el interior de la Basílica de San Pedro, y posteriormente el Papa, los cardenales y obispos se acercaron uno a uno a adorar al Señor en la cruz. Siguió la comunión y la oración final del Santo Padre, concluyendo la ceremonia en silencio. ¿Adorar a qué? A un objeto. ¿Adorar a qué? ¿A una estatua también? No adorarás imágenes. El Señor dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad, no con imágenes. No, es que veneran, no adoran, dicen. Bueno, pues ya lo veis, ya lo veis. Una vez más, ya va siendo hora que el que es católico
coja los mandamientos de Dios no del catecismo, donde fueron manipulados, sino de Éxodo 20, donde se registra en la propia Biblia cuáles son los 10 auténticos mandamientos de Dios. Y recordad que la profecía decía, cambiaría los tiempos y la ley ese poder, esa bestia, ese anticristo. Y el papado lo ha hecho. Y por desgracia muchos prefieren la tradición pensando que fueron fundados por Pedro, el que dice en primer papa, pobres engañados. Ya va siendo hora que despertéis y abracéis la verdad yendo a la palabra de Dios y a la historia y viendo las profecías bíblicas que denunciaban todo lo que harían ellos antes de que surgieran. Si eso no es impresionante, ¿qué es lo que es? Bendiciendo el fuego. El Papa pide no caer en la terrible trampa de ser cristianos sin esperanza. En la celebración de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre bautiza a 12 catecúmenos procedentes de varios países del mundo. Mirad que aquí ya no lava 12 personas a los pies de ellos, sino que bautiza a 12 y que además son de distintos países del mundo. Una vez más, esa unidad a nivel mundial. Y desde luego, una vez más, va hablando de muchas cosas, muchas. Y siempre, como no, tiene que haber el tema de esa esperanza que el cristiano necesita, pero que desde luego no nos llevan a Dios, como tantas veces. Y después hacen algo también curioso. Se dedican a hacer algo con el fuego. ¿Y qué cuesta entender? ¿Qué hace con el fuego? Mirad esto. ¿Qué pensamientos bullían en la mente y en el corazón de Pedro mientras corría hacia el sepulcro? Con esta pregunta inició el Santo Padre la homilía de la celebración de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. El rito inició en el atrio de la Basílica con la bendición del fuego y la preparación del cirio pascual. Mientras la basílica estaba completamente a oscuras, Francisco caminó por el pasillo central hasta llegar al altar llevando el cirio en sus manos hasta que finalmente se encendieron las luces. Esto lo repiten también cada año. ¿Pero qué hizo? Bendición del fuego y preparación del cirio pascual. ¿Cirio pascual? ¿Dónde aparece esto en la Biblia? En ningún lugar, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Ya sabéis lo que tiene que ver con tema de velas, en cuestión de invocaciones, cuestiones de espiritismo. Pero es que además bendice el fuego. ¿Habéis visto en la Biblia que esto sucediera en algún lado, bendecir el fuego? Esto tiene reminiscencias paganas, no divinas. Y la gente se queda tan ancha. Pues es para pensar, porque el fuego es la luz, ¿no? Y la luz significa el calor, pero ¿el qué? El conocimiento. ¿Y quién era el portador de luz? ¿Que se llamaba así tal cual como Lucifer? Pues no es precisamente el Señor, porque no he visto en ningún lugar que el Señor bendiga el fuego, así como así, ¿eh? En cambio ellos sí. ¿A quién bendicen? Al mismo Satanás. Bendición del fuego. Procesos ancestrales a lo largo de la historia de la humanidad. Paganismo absoluto. Y eso disfrazado de cristianismo. Y la gente sin saberlo. Y bien, algo relacionado con ellos, la ley dominical, ya sabéis que tiene que surgir más temprano que tarde en este mundo. Y otro lugar, Valencia, en España, dice adiós al todo abierto en domingo. Ahora habrá restricciones solo en ciertos lugares de afluencia turística, se van a reducir. Cada vez más, lo que tiene que llegar, ya está llegando. Control. La Comisión Europea culpa a los gobiernos de no estar preparados ante el terrorismo. La Comisión responsabilizó a los gobiernos de los países comunitarios de que la Unión Europea no esté mejor preparada para hacer frente a la amenaza terrorista. Creemos que hace falta la unión de la energía, del mercado de capitales, la unión económica, pero también la unión de la seguridad, sostuvo Juncker. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Pues todo lo que se sabía de los planes de las sociedades secretas y del Vaticano. Todo esto
dicho por el señor Juncker, de la Unión Europea, por supuesto, los monigotes que trabajarán y trabajan para el Vaticano. Una vez más, va a haber una gran unión a todos los niveles, y las excusas de lo que acontezca a nivel general y siempre con cosas de desgracia son la catapultación para que todo lo que están buscando se implemente. A través de grandes crisis es como consiguen sus objetivos más claros. El nuevo orden mundial se está preparando y Europa, evidentemente, también tendrá mucho que ver, porque aquí es donde está el papado. Y mirad, ¿qué más? Acuerdo de la Unión Europea para tener acceso total a Internet en su lucha contra el yihadismo. Era de esperar. Hay un factor que es el terrorismo, hay que combatirlo, que se buscaba pues que Internet estuviese totalmente controlado. Pues le voilà, ahí lo tenéis. Qué bien, ¿eh? Siempre hay algo que provoca que un ajuste más de tuerca se acepte. Libertades cada vez menos. Control cada vez más. Ah, hay un motivo, pues hay que aceptarlo. ¿Entendéis? Qué triste. Y bien, y por si fuera poco, esto. La Unión Europea exigirá el control de comunicaciones en línea como Skype o Viber para combatir el terrorismo. Los atentados en Bruselas han demostrado que ya no basta con vigilar los teléfonos y que hay que tener acceso también a las comunicaciones encriptadas por Internet, opina el ministro de Justicia de Bélgica. Ya sabéis, esos sistemas en que tú te ves con otra persona, esté donde esté del mundo, y puedas hablar con ellos. Pues ahora también esto será controlado. Bueno, yo no sé si ya lo está siendo, desde luego con todos los sistemas que tienen, pero ahora ya será lícito. Qué bien están trabajando, ¿eh? Qué bien trabajan, desde luego. ¿Por qué hay que temer a un mundo sin dinero en efectivo? Mirad, ahora el diario.es también se hace eco de lo que tantas veces decimos. El dinero en metálico se va, todo será electrónico. Y vendrá el chip, por supuesto, también. La economía de la gente pobre y de los pequeños comercios se basa en el dinero en efectivo. Es probable que la implementación de nuevos sistemas de pago ensanche la brecha de la pobreza y marque el camino hacia nuevos y aterradores niveles de vigilancia. Y aquí se van dando los datos de cómo está aconteciendo todo esto, cómo se van dando pasos para ello, y también, bueno, son pasos que ya hemos comentado tantísimas veces y que hemos estado viendo que se van cumpliendo progresivamente, pero imparablemente además. Y finalmente, pues dicen, ¿cómo se podrá ayudar a una persona si todo funciona así? Antes, si alguien lo pasaba mal, le podías dar algo de dinero directamente, ahora, ¿cómo harás esto? Y aún habrá más brecha entre el rico y el pobre. Bueno, en fin, y tantas cosas más. Es un artículo interesante y os lo paso despacio para que podáis tener tiempo de parar las imágenes en vuestro hogar, en el ordenador, y podáis ver todo este escrito, porque es uno de esos que no tiene desperdicio. Y ahora entramos en el lado oscuro. Venezuela, presidente Maduro hace brujería en Semana Santa. Es curioso, porque como tantas veces está pasando, vemos a líderes de naciones que se dedican a hacer cosas que precisamente muy cristianas auténticas no son. Y esta vez le toca también al señor Maduro. Mirad un vídeo donde se muestra todo un proceso, si queréis verlo, de brujería en donde llaman el cuartel de la montaña. Bueno, ya habéis visto que entre unos cánticos extraños y unos ciertos sonidos está haciendo un monólogo, en plan obra de teatro también, pero diciendo una serie de cosas bastante espeluznantes, eso sí, bajo el parámetro de asunto contra capitalismo, etc. Pero además llega a decir algo, ella se manifiesta como librepensadora. Claro que está muy bien pensar libremente, ¿verdad? Pero sabéis que es la frase utilizada para definir a un masón, ser librepensador. En fin, bueno, pues ya habéis visto a Maduro haciéndole cosas y después todo esto. Apartado ya para Israel. Un soldado israelí apuñalado en Hebrón, 2 terroristas muertos. Para variar, una vez más,
sigue sucediendo lo mismo en ese lugar. Pero mirad esto, también los seculares pueden negarse a trabajar el sábado. La Knesset, el Parlamento de allí, de Israel, aprobó en una votación preliminar un proyecto de ley diseñado para permitir que los laicos puedan negarse a trabajar en el sábado, el día de descanso. El proyecto, que recibe apoyo tanto desde la coalición como desde la oposición, fue impulsado por los diputados Alisa Alavi y Miki Zohar, de dos partidos distintos, y entre los que firmaron también se cuentan representantes de Jabait Hayehudi, campo sionista Israel Beitenu. La ley permite que un empleado se niegue a trabajar en el periodo de descanso semanal, independientemente del grado de apego a la religión. Hasta ahora los empleadores exigían a los empleados que no desean trabajar los sábados una declaración jurada que justifique conciencia religiosa y observancia de la religión. Esto es incompatible con el principio de la libertad de religión y conciencia, en contradicción con la ley de igualdad de oportunidades de empleo. Como explicó la diputada Laví, el sábado no es solo un día religioso. Interesante, ¿eh? Están desvinculando el sábado de día religioso. Y ahora, eso sí, cualquier persona podrá guardarlo, no hace falta ser judío o también podría ser adventista. No hace falta. Cualquier persona diga, yo no quiero trabajar el sábado, pues no va a trabajarlo. Pero una vez más, ahora vemos que se da un paso para dejar de lado el tema religioso respecto al sábado. Todo tendrá su tiempo y al final veremos que esto también queda minado, porque allí también habrán cambios. Y mirad ahora esto, el amor de muchos se enfriará. Es un texto bíblico, es una profecía. Esta imagen que veis aquí, no sé si os dais cuenta que hay una persona tendida en el suelo entre dos coches, en el plano central de la imagen. Pues recordemos estas palabras de Jesús, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vais a ver una escena, la verdad es que es indescriptible. Una persona yendo en vehículo, de motocicleta, es atropellada. No para ni el que impacta con él, ni nadie más durante mucho rato, y se corta el vídeo y nadie va a atenderlo, ni pasando por el lado. Es increíble. Y esto sucedió en China. Es realmente impresionante. Nadie se detiene a socorrerlo. Nadie. El vídeo termina y nadie se ha acercado. Yo no sé cómo terminó esta escena. Dicen que esto es bastante común en esos lugares, porque hay personas que tienen temor a que o sean trampas, que los asalten, que les pidan dinero para juicios o a saber qué cosas. Pero realmente, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está? La profecía era clara y los hechos se muestran. Hay otras veces en que los ángeles actúan por orden divina y no permiten que sucedan ciertas cosas. Es cuando es conocido como el ángel de la guarda, que nos ayuda para no sufrir daños que podían ser tremendos, incluso perder la vida. Mirad ahora este otro caso, también en China, un atropello y la persona viva de mí. Ya veis, esto también era China, que nadie diga, es que los chinos todos son iguales, y no hablo físicamente, porque realmente no sería para nada cierto. Hay personas con humanidad en todas partes. Qué reacción tan contraria a la que hemos visto antes, en el mismo país. Aquí todos enseguida a ayudar, pero gracias a Dios la persona salió viva de ese incidente. El ángel de la guarda también actuó y también el Espíritu Santo movió a otras personas a socorrer a los prójimos. Y esto ya es una cosa que sorprende y mucho, increíble. Joven mormón sobrevivió a 3 atentados terroristas. Se trata de Mason Wells, quien estuvo en los atentados de la maratón de Boston, París y Bruselas. Y en los 3 lugares donde va, ¡patam!, sucede la explosión. Y gracias a Dios, de todos esos lugares ha salido libre de sufrir heridas. Un gran susto, eso sí. Parece gafe, ¿no? Allí donde va pasa algo, pero mirad
será mormón, será de una denominación que no está en la verdad bíblica, pero aún y así, Dios lo ha protegido. Dios tiene pueblo en todas partes aún y da oportunidades a todas las personas para que conozcan la verdad y se entreguen a Él. Dios tiene pueblo, recordemos esto, en todas partes del mundo y en todas las creencias aún ahora, incluso ateos, ¿cómo no? Y el Señor trabaja por los suyos, sean de donde sean, estén donde estén. Y desde luego, al final, en breve, todas estas personas que de verdad son pueblo de Dios se van a unir en un mismo sentir, en una misma verdad, esperando el retorno de Cristo, porque todo el mundo va a recibir el auténtico Evangelio. Y vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída también de aquí, Maranata, el Señor viene, libro recopilatorio. ¿Estamos listos para su venida? No hay tiempo para hacer la obra del diablo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Es el texto de 2 de Pedro 3, 11 y 12. Es esencial que todos sepamos qué atmósfera envuelve nuestras almas. Si estamos en sociedad con el enemigo de la justicia y hacemos inconscientemente su obra, o si estamos unidos en yugo con Cristo para hacer la suya. Desde luego este es el primer autoanálisis que hay que hacerse, sin lugar a dudas. Esto sí que es una meditación de verdad, no salir levitando. Satanás se complace en disponer de cualquiera y de todos para que sean sus aliados en la obra de debilitar la confianza mutua de los hermanos y sembrar discordia entre los que profesan creer la verdad. Satanás logra cumplir sus propósitos con mucho éxito por medio de profesos amigos de Cristo que no están avanzando ni trabajando de acuerdo con las pautas del Señor. Esta cita es impresionante. Habla de personas que teóricamente son cristianos y lo que hacen en verdad es no estar auténticamente convertidos y ser instrumentos de Satanás para causar división, discordia entre los hermanos en la fe. Este es el día de la preparación del Señor. No tenemos tiempo para hablar en tono incrédulo o para hacer la obra del diablo. Todos debemos cuidarnos de no debilitar la fe de los demás mediante la siembra de semillas de envidia, celos y desunión. Porque Dios escucha estas palabras y juzga, no por las declaraciones positivas o negativas, sino por el fruto de la conducta de cada cual. Mirad una vez más, podemos decirnos cristianos y podemos estar sembrando semillas de envidia, de celos, de desunión. Y Dios anota cada una de estas palabras y va a ser juzgada la persona en conformidad a todo ello, palabras y hechos. Hasta este momento se están reteniendo los 4 vientos, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces avanzarán los poderes de la tierra para librar la última gran batalla. Con cuánto cuidado debiéramos aprovechar el poco tiempo de prueba que nos queda. Con cuánta sinceridad debiéramos examinarnos a nosotros mismos. Se necesita disciplina de espíritu y pureza de corazón y pensamiento. Son de más valor que los brillantes talentos, el tacto o el conocimiento. Y esto es algo a tener en cuenta. Son de más valor que los brillantes talentos, el tacto o el conocimiento. Esto es algo que debemos tener clarísimo. Una mente común, educada para obedecer un así dice Jehová, está mejor calificada para hacer la obra de Dios que las de aquellos que tienen capacidad, pero no la emplean correctamente. Los hombres se pueden enorgullecer de su conocimiento relativo a las cosas mundanas, pero si no tienen un conocimiento del verdadero Dios, de Cristo, el camino, la verdad y la vida, son lamentablemente ignorantes
y su conocimiento perecerá con ellos. El conocimiento secular implica poder, pero el conocimiento de la palabra, que tiene una influencia transformadora sobre la mente humana, es imperecedero, es conocimiento santificado. ¿Podemos tener mucho conocimiento de las cosas del mundo? ¿Nos va a dar la salvación eso? No. ¿Esto quiere decir a su vez que debemos ser ignorantes de cualquier cosa? ¿Que no sigamos creciendo mentalmente, conociendo más cosas de este mundo? Por supuesto no quiere decir eso. Pero quiere decir que podemos centrarnos mucho en conocimiento mundano y dejar el auténtico conocimiento que es el de la palabra de Dios. Pero no solo esto, podemos tener mucho conocimiento también de la palabra de Dios, pero no estar viviendo la palabra de Dios. ¿Qué les pasaba a los fariseos? ¿No tenían conocimiento de la palabra de Dios? ¿La vivían? ¿Qué está pasando ahora? Podemos tener mucho conocimiento de profecías, podemos conocer mucha doctrina. ¿Estamos viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos al Espíritu Santo dentro? Los frutos se manifiestan, por sus frutos los conoceréis. ¿Haremos trabajo de desunión, de envidias, de celos? ¿O haremos el trabajo de seguir avanzando en la obra de Dios como debe hacerse? Autoanalicémonos, porque podemos estar pensando que ya sabemos mucho y que ya tocamos prácticamente el cielo con un dedo, y los otros son unos birrias, y estar totalmente equivocados. El verdadero cristiano debe serlo de corazón y de mente, y debe trabajar en consonancia con Dios y con los hermanos. Y si hay orgullo, hay que desestimarlo, porque el orgullo, el que hace hacer todas esas cosas, es el patrón del carácter de Satanás. Y sabéis que Satanás va a intentar destruir a cada persona que quiera seguir la verdad, de corazón. Y va a intentar destruir a cada grupo que se forme, sea donde sea, para seguir la verdad de Dios y trabajar para la obra. Y lo está haciendo muy bien, demasiado bien. Pero los zarandeos van a llegar, ya están llegando. Y no solo en grandes iglesias, grandes denominaciones, también en lugares pequeños. Estemos vigilantes y busquemos el conocimiento auténtico de Dios, que no solo es un conocimiento intelectual, es un conocimiento para ser vivido día a día, noche a noche, y esperar con la esperanza bienaventurada el retorno de nuestro Señor, y seguir trabajando para dar el mensaje de salvación a muchísimas personas, porque este mundo lo necesita y Cristo vuelve pronto. Maranata 2031.